y pasar del dolor a una visión más que intente ser más objetiva del fenómeno, es un paso difícil. Lo que sí hay mucho, y lo he comentado con José Vicente, es literatura sobre la violencia, pero literatura no, periodismo político sobre la violencia. Eso sí hay, porque, ¿no? Y hay buen periodismo político, pero no esa reflexión sobre el fenómeno, porque prevalece mucho el dolor, no hay esa, de dónde viene, por ejemplo, la profundidad de fenómenos como que no se veían en México desde hace un siglo, como las descapitaciones de la gente, o el descuartizamiento gratuito del otro. Eso es tan irracional que crea miedo y dolor antes de dónde viene un fenómeno que es como de un submundo extraño que no alcanzamos a entender. Entonces yo siento que eso la sociología tiene dificultad para entenderlo, ¿no? Porque no hace parte de la cultura evidente y quizá hace parte de una cultura inconsciente que tiene mucho fondo, que vendrá desde hace un siglo, cuando la revolución fue muy violenta en ese sentido contra el enemigo. Había colgados, había muchas imágenes que se fueron borrando, se fueron alejando, y de alguna manera hay un submundo que vuelve a producir esos fenómenos sin el acontecimiento general de una revolución que le dé justificación, entre comillas, o contexto. Porque el problema es que esas formas de violencia tan extremas vienen de gente muy interesante, porque son ex militares, casi todos, ¿no? Que imagínense, ellos son, por ser ex militares, son como el corazón del Estado, pero de ese Estado que está en proceso de descomposición y que fue el Estado, sí, de aquella revolución. Entonces hay como un fenómeno extraño que venga de ahí, de los ex militares. Es como en Argentina la tortura, esa violencia de la tortura que hubo en Argentina, para la sociedad es terrible, porque no expresa la vida social. El argentino normal es societalmente atento, amable, preocupado, no tiene nada que ver con eso, y sin embargo aparece en esos espacios. Entonces yo creo que es, y eso para la sociología es terrible, porque no entiende, ¿no? Y no tiene los elementos para entender eso. Ahora, va a pasar un poco de tiempo, incluso otro aspecto más que podría entender ya, que no está entendiendo, es por ejemplo ver el fenómeno de la violencia diversa asociada con el poder del narcotráfico como una empresa capitalista. Eso sería muy interesante, y hay ya muchos elementos para empezar a comprender que hay una empresa atrás de todo eso, y es una empresa que se organiza para producir riqueza. No hay prácticamente ningún análisis sociológico sobre eso. Entonces, si yo me pregunto, ¿por qué no hay esos análisis? Incluso es uno de mis intereses como sociólogo, empezar a tratar de ver cómo se estructura la empresa del narconegocio, en términos financieros, en términos económicos, ¿no? En términos de relaciones sociales. Es muy interesante. Ahora, otra cosa de la que yo quería hablar, en la relación literatura-sociología, creo que son situaciones extremas cuando una expresa lo que la otra no puede decir, ¿no? Lo que también debemos explorar es cómo se complementan, porque eso es muy interesante. No cómo se sustituyen entre sí, sino cómo se complementan. Yo creo que la literatura puede complementar, y ha complementado la sociología de una forma magistral. Hay un autor
como José Revueltas, que también era un productor de literatura, que lindaba con lo detectivesco, no era propiamente detectivesco, pero lindaban con... Y eso hizo Nota Roja en alguna vez. Hizo Nota Roja. Y en alguna de sus novelas, él profundiza cuestiones que en sus debates políticos estaban a la orden del día, como por ejemplo la crítica que se produjo en el Partido Comunista Mexicano alrededor del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, cuando se denunciaron los crímenes de Stalin y el culto a la personalidad que se había llevado a cabo y que afectaba a todas las organizaciones políticas de izquierda. Bueno, eso se quedó hasta un nivel, y lo que hace esta novela es profundiza en el interior de eso, y ahí complementa algo que la crítica política social llegó hasta un nivel, y él dice no, hay que ir hasta acá. Entonces ahí hay una complementación maravillosa. Él tuvo novelas sobre la militancia política y el dogmatismo, ¿no? que complementan perfectamente las dos. Entonces hay otro elemento de complementación que es muy importante también indagar. Yo hice la pregunta porque según Bourdieu, la literatura ella produce un efecto de realidad y la sociología tiene que romper con este efecto de realidad. Por un lado, la literatura puede producir un conocimiento, pero por otro también puede producir un desconocimiento. Sí, a mí a veces me parece que es un poco, muy útil pensar en eso, ¿no? Como la literatura produce una realidad, ¿no? Pero también a veces me parece que es un poco determinista la lectura de la literatura, ¿no? O sea, también puede haber literatura que hay mucha literatura que socava y debilita esa realidad, ¿no? O sea, que nos ayuda a ver cómo no es real la realidad, ¿no? Claro, depende de qué estamos hablando, ¿no? De qué literatura, ¿no? Sí. La cuestión parece la literatura policialesca hace eso. Sí, la que es industrial, así que sí, definitivamente. Si leemos a Simenon, es eso, o sea, sí. ¿No? O sea, la realidad. Bueno, creio que vamos continuar. Muchas gracias. Obrigado, professor Lúcio. Já invitamos o professor Ricardo para volver acá para uma estada um pouco mais larga, quizás com uma gente de literatura. Muchas gracias. Muchas gracias.